Cuando un pintor de renombre fue encontrado muerto junto a un lienzo en blanco, jotado en la mano, los ojos muy abiertos en terror, todos pensaron que era un ataque al corazón. Pero Poirot sabe mejor. Una obra maestra estaba destinada a nacer esa noche, y, en cambio, la muerte firmó el marco. Siempre he mantenido, y a menudo lo he dicho, en estas crónicas de los casos más notables de Poirot, que las aventuras más extraordinarias pueden surgir de los comienzos menos prometedores. Así que, en el anochecer helado de una noche de febrero de 1933, Poirot y yo nos encontramos caminando a lo largo de una máscara no muy sabrosa en el norte de Londres. El Carril de Cordero, para ser precisos. No es un local que yo hubiera elegido para un paseo. Las empresas de naturaleza dudosa derramaban luz amarilla sobre el pavimento, y el aire, grueso con los aromas mezclados de cerveza rancia, papel de pescado desechado y un toque de humo de carbón, no mejoraba con la llovizna. Los comerciantes ya habían bajado las persianas, dejando solo los frentes de pubs, apenas y ocasionalmente, abiertos para la compañía. Los vagones gimieron sobre los baches. En algún lugar cercano, las notas desafinadas de un piano luchaban por salir desde una ventana del segundo piso, solo para apagarse cuando el pianista perdió interés, o sucumbió al gin. Poirot, agrupado contra la humedad de febrero en una bufanda de lana gruesa y su elegante abrigo habitual, parecía ajeno a la penumbra. Caminaba con pulcras pulgadas, esquivando charcos y barro con una destreza casi felina. Mon ami Hastings, no permitamos que nuestros espíritus se caigan, declaró, mientras una ráfaga de viento húmedo arrastraba un trozo de periódico empapado más allá de nuestros pies. Los ojos de Poirot se enfocaron, agudos, debajo del borde de su sombrero. Es precisamente en lugares tan poco prometedores donde el crimen encuentra un hogar muy agradable. Hizo una pausa, observando los escaparates oscuros con su habitual aire de meticuloso interés. Y para Hercule Poirot, donde hay crimen, también existe la oportunidad de ejercer las pequeñas células grises. ¿N.S.C. paz? No pude evitar reír, aunque me estremecí y ajusté mi abrigo. Entonces, ¿realmente crees que algún villano anda suelto incluso aquí, Poirot? Me disparó una de sus miradas rápidas. ¿Podemos considerar que el inspector nos llama por teléfono, justo en la mesa del desayuno, para convocarnos por una mera trivialidad? A medida que avanzábamos, la penumbra se espesaba. El gas lanzaba sombras sobre el callejón, en piscinas de luz sobre los adoquines resbaladizos. En la esquina, un trío de hombres, anchos de hombros y estrechos de ojos, discutía en voces bajas frente a la ventana grasienta de una tienda de pescado y papas fritas. Nos observaron mientras pasábamos, evaluándonos con esa mirada particular del londinense experimentado que detecta a los desconocidos. Un cartel de una casa pública maltratada crujía sobre nuestras cabezas. Leía, Los brazos de Trinity. Poirot se detuvo, consultó el papel que le habían dado y asintió. Es aquí, mon ami. Nos esperan. Dentro de la sala de grifos, el mundo era otro, aunque no necesariamente más acogedor. El humo colgaba tan espeso bajo el techo bajo que las lámparas brillaban en un tono naranja obstinado, y el aroma general era un asalto a todos excepto a los más estoicos de narices. Cerveza y tabaco, ginebra barata, estofado de ayer y humanidad en su forma más fragante. Un grupo de hombres llenaba el bar, hablando en murmullos. En una mesa del rincón, el inspector nos esperaba, su sombrero de hongo salpicado por la lluvia, empujado hacia atrás en la cabeza, su abrigo desabrochado revelando un traje resistente. Había algo en su postura, sólida, profesional, pero inquieta, como si algo lo irritara bajo la superficie. Me alegra que hayas venido, Poirot. Buenas noches, capitán Hastings. Su guiño hacia mí fue brusco, pero sincero. Sentí en él esa camaradería tácita de quienes, como él y yo, han visitado demasiados lugares que los demás prefieren evitar. Poirot arrastró una silla con su precisión característica. Bien, Hap, provocó, fijando su mirada aguda en su viejo amigo, ¿qué es lo que nos trae a esta guarida de iniquidad en una noche como esta? Los dedos de Hap golpearon la mesa. Hay algo en marcha, eso seguro. Un tipo llamado Mayaloy. Irlandés, venido a menos. Conoce cada tugurio de este lado de la carretera Mile End. Según los lugareños, tiene 9 vidas. Las cejas de Poirot se arquearon. ¿Un caso de supervivencia milagrosa? ¿Puedes decir eso? Este tipo ha sido encontrado casi muerto 3 veces, en solo unas semanas. Primero fue una botella de ginebra adulterada, luego, gas en su alojamiento. Todo el edificio casi explota. Y anoche, lo sacaron del canal cerca de Limehouse. Algunos dicen que es suerte. O el alcohol.
Yo digo, es asesinato, o la cadena de accidentes más torpe que he visto en mi carrera. Poirot se inclinó hacia adelante, una chispa de verdadero interés iluminando sus ojos. ¿Y qué piensas tú, inspector Happ? ¿Que el destino tiene un interés peculiar en este señor Mayaloy? Happ se encogió de hombros. Pero su rostro se oscureció. Si es el destino, es cruel. El hombre no es nada especial, áspero, huesudo, bebe lo que le pongan enfrente y duerme donde encuentra un techo. Y sin embargo, curiosamente, parece tener un círculo de amigos ansiosos, un camarero, un corredor de apuestas llamado Faxi Kirby, un empresario de nombre Sloan. Opciones extrañas para compañía, ¿no crees? Intervine. Seguramente ese hombre es más una figura de lástima que un peligro. Tal vez. Pero cada vez que Mayaloy engaña a la muerte, esos amigos están ahí. Y algunos no parecen tan complacidos con su persistencia. Los labios de Poirot se fruncieron. ¿Y qué te hace sospechar un juego sucio, en lugar de una racha espantosa de mala suerte y alcohol barato? Happ vaciló. Luego bajó la voz. Una camarera, Rousey, escuchó algo anoche. Unas palabras entre Kirby y Sloan, algo sobre la póliza quemadura, y un intento más. No pensó mucho en ello, hasta que Mayaloy apareció flotando en el canal, una hora después. Los ojos de Poirot se aguzaron. ¿Una póliza? ¿Sospechas de seguro? Ese es el boleto. Pero aún no tengo el papeleo. Los poderes detrás de esto cuidan bien sus negocios, y en Mutton Lane nadie regala más de lo necesario. Quiero que investigues, Poirot. Quiero saber quién se beneficia si la racha de Mayaloy finalmente termina. La expresión de Poirot era serena mientras meditaba. Una cadena improbable de supervivencia, una colección poco probable de amigos, olor a seguro, y, como se dice, el perro que no ladra en la noche. Muy bien, inspector. Prestaré mi intelecto. Y date prisa, agregó. Mayaloy está en la trastienda, dormido como siempre. Pero algo me dice que si dejamos que todo siga, el próximo accidente será el último. Claro como los huevos son huevos. Se puso el sombrero. Tengo otro asunto esta noche, pero dejaré al sargento Clancy a tu disposición, por si necesitas más suerte. Suerte, Poirot. Cuando la puerta se cerró tras Happ, el silencio se espesó en el aire cargado de palabras no dichas. Hastings, un publicano, un corredor de apuestas, un empresario, y un irlandés con una constitución notable. Nosotros, debajo de las cejas. Sloan, en una sombra del callejón, un hombre de los hombros gruesos, con los brazos como jamones pulidos, nos observaba con una distancia estudiada, como si su clientela fueran animales salvajes. Mi brazo se tensó, su mirada cargada de expectativa. No se le ocurre a cualquiera venir al carril de Cordero. Habíamos sido dibujados aquí por la mano del propio destino. Los clientes habituales de Trinity Arms giraron en nuestra dirección, algunos con simple curiosidad, otros con una abierta sospecha. Para Sloan, que se limpió las manos en su delantal con una palma carnosa, el alivio fue apenas oculto. Whisky, por favor, dije, intentando adoptar un aire de fácil confianza. Oh, una gota para la nobleza, ¿eh? Gruñó, murmurando algo sobre las proclividades extranjeras. Cuando llegaron las bebidas, acompañadas de una contracción escéptica de las cejas del barman, Faxi Kirby se acercó, arrastrando una silla desvencijada tras él. Tenía el aspecto nervioso y receloso de un hombre que siempre espera malas noticias. O un traje. ¿Ustedes dos son de la policía, entonces? Le preguntó a Poirot, sin preámbulo. No exactamente, respondió Poirot con una sonrisa. Soy Hercule Poirot, y este es mi amigo, el capitán Hastings. Estamos ayudando al inspector en una delicada investigación. Sacó una tarjeta con una floritura. Kirby tocó la tarjeta con una indiferencia practicada, pero no la devolvió. Puedo suponer que el asunto es el pobre Mike Mayaloy, ¿eh? Digamos que sí, la voz de Poirot era leve. Astuta. Los labios de Poirot se fruncieron con desaprobación. Kirby se rió, emitiendo un tremendo ronquido. «Tienes visitas, Mike», gritó, señalando con el pulgar. «Despierta, hombre». Desde el banco, Mayaloy parpadeó, aturdido por la bebida, pero con una chispa en el rostro. Era un hombre viejo y sincero, con una nariz roja como un ladrillo y ojos azules, nublados, pero aún traviesos. Bueno, nunca pensé que el rey se molestaría por un malhechor como yo. Tambaleándose desde el banco, Mayaloy se incorporó. El sonido se rompió en tos y jadeos.
Amigos, enemigos. ¿Cuál es la diferencia cuando hay una bebida? Digo que tengo la suerte del diablo. Todos lo saben. Oh, la suerte del diablo de otra persona, agregó Faxi, sonriendo, aunque sus manos se inquietaban en su regazo. Poirot sonrió, acomodando el vaso de Meloí frente a él. Un día, monsieur, me gustaría escuchar su historia. Por ahora, permítame advertirle, tenga mucho cuidado, y confíe solo en aquellos que se hayan mostrado dignos. Meloí parpadeó. Eso es amable de su parte, señor. Parecía realmente conmovido. Un alma perdida y maltratada en un mundo de amistades descoloridas. Rousi, la ansiosa camarera, vino a recoger vasos vacíos. Se detuvo lo justo para dejar caer una advertencia breve al oído de Poirot. No es solo el mal licor, señor. También hay malos corazones. Si quiere ayudar al señor Mayaloy, vigílelo esta noche. Luego se apresuró a alejarse, justo cuando Faxi fingía estudiar sus botas. Poirot se removió en su silla, su ojo experto captándolo todo. Merci, mademoiselle, murmuró al aire, y luego se volvió hacia mí, con voz baja. Observe, Hastings. Debajo de la superficie de la bonomía, la desconfianza y el miedo giran como el yin en los bitters. Permaneceremos aquí un poco más. Deseo ver cómo giran las sombras en la luz, y cuál, al final, golpeará. La noche avanzó. Más personajes extraños entraban y salían. Más miradas parpadeaban en nuestra dirección, y todo el tiempo, la notable mente de Poirot trabajaba en silencio. La extraña fiesta en Trinity Arms se había reunido, y en algún lugar entre ellos, en la melodía del piano de la tienda de chips y el crujido del cartel afuera, el asesinato tramaba su próximo movimiento. Poco sabía yo, mientras sorbía mi whisky, que en las próximas 24 horas se intentaría un acto en el carril de Cordero, que sorprendería incluso al imperturbable Hercule Poirot, y nos empujaría a los dos a un drama tan oscuro y enredado, como los callejones mismos. La hora era tardía. La niebla se presionaba espesa contra las ventanas de Trinity Arms, como si quisiera filtrarse en cada conversación susurrada y rincón sombrío. Estaba cuidando los restos de mi segundo whisky, y observando a Poirot, quien, con compostura irritante, bebía su señuelo de lima con toda la calma de un café parisino. Los clientes habituales se volvían más audaces con la noche, su risa, más fuerte, su charla, más cargada de dobles sentidos y conocimiento velado. El señor Mayaloy, habiéndose reanimado bajo el cuidado de Rousi y un vaso restaurador, pronto volvió a estar en el centro de atención. Faxi Kirby lo presionó para una nueva ronda, declarando con entusiasmo: ningún hombre debería beber solo en una noche como esta. Y menos nuestro amigo inmortal. El empresario Sloan contribuyó con un sardónico: a su continua buena salud, señor Mayaloy. No pude evitar notar la reticencia persistente con la que Meloí aceptó el vaso. Sus ojos se lanzaron a Poirot y a mí, antes de tomar un sorbo cauteloso. Con cada brindis, la voz de Meloí se volvía más áspera, su cabeza, más baja. Sin embargo, se reía, y pronto, con una bonomía tan imprudente, que casi uno creía, al igual que muchos en la sala, que realmente tenía una vida encantada. A pesar de todo, Poirot permanecía sentado. Las manos cruzadas, los ojos medio cerrados, pero sin perder detalle. El barman se acercaba a intervalos. Rousi seguía cuidando a Mayaloy. De vez en cuando, una nueva cara se unía a la multitud, miraba hacia nosotros, y desaparecía. Una onda en el estanque estancado de la sala de grifos. Finalmente, Meloí intentó ponerse de pie. Fracasó. Luego se tambaleó a ciegas hacia el pasillo trasero, donde estaba el armario de agua. Un gran estruendo. Le siguió una maldición amortiguada, y una risa ronca. Faxi saltó para ayudar, murmurando con desdén: «Estas malditas piernas irlandesas». Poirot murmuró: «Percibe, Hastings, como el vaso de nuestro amigo nunca se le permite secar. Y, sin embargo, solo ciertas manos se lo llenan. Hay un método detrás de esta aparente caridad». Asentí, no me gustaba el brillo calculador que había notado en los ojos de Faxi. «¿Tú crees que...?» Mi pensamiento fue interrumpido por una conmoción en la parte de atrás. Rousi entró corriendo, el rostro pálido y alterado. «Ha caído. Alguien venga. Oh, creo que está herido». La sala estalló en caos. Las sillas se rasparon. Los clientes se agolparon hacia el pasillo. Poirot y yo nos unimos a la multitud en esa angosta entrada. Allí, apoyado contra una puerta, yacía Mayaloy. Pálido, con la mandíbula colgando. Una nueva herida brillaba en su frente.
Faxi y el barman lo alcanzaron primero. Vamos, Mike, despierta ya, decía Faxi, palmeándole la mejilla. Poirot me hizo a un lado, susurrando. Observemos. Demasiada ayuda puede oscurecer la mano verdadera en un accidente. El empresario Sloan se adelantó, su interés profesional despierto. Tras una mirada superficial, anunció. No está muerto, solo inconsciente. Pobre diablo. Había una extraña decepción en su voz. Por unos momentos, el caos reinó. Rousi lloraba. Faxi gritaba. Sloan lanzaba miradas de cálculo mórbido al cuerpo caído. Poirot alzó la mano con calma. Si me permiten, déjenme examinarlo. Se arrodilló con una extraordinaria delicadeza junto a Mayaloy, inspeccionó la herida, sintió el pulso, y, tras una mirada rápida, tomó nota de un vaso vacío escondido bajo un banco. «Es muy grave, monsieur», jadeó Rousi. La respuesta de Poirot fue grave. «El golpe no es severo. Un corte leve. Pero me interesa más lo que el señor Mayaloy bebió justo antes de colapsar». Giró el vaso, lo olió, sus fosas nasales se contrajeron. Rousi se estremeció. «No fui yo quien le trajo el último. Fue Faxi. Lo vi verterlo de la botella privada». Kirby le lanzó una mirada venenosa. «Ahora mire usted». Pero la mirada de Poirot lo silenció. «Monsieur Kirby, me pregunto si sería tan amable como para ir en busca del inspector, y también, la botella, por favor». Su tono era ligero, pero no se aceptaba un no. Faxi tragó saliva. «Cualquier cosa que diga, señor Poirot». Y mientras Kirby se alejaba, Poirot se levantó y se dirigió al grupo acurrucado. «Parece que nuestro señor Meloí tiene más mala suerte esta noche. Tan desafortunado que se detiene, crédulo. Vamos a reunirnos en la sala de grifos y permitir que el aire aquí se despeje. Muslone, ¿permanecerán tú y Rousi con el señor Mayaloy? Hastings, una palabra». Regresamos a la habitación principal, donde Poirot mantuvo su voz baja. «Usted comentó la rapidez del colapso del señor Mayaloy». «Sí», respondí, sintiendo cada centímetro el soldado en medio de una guerra desconocida. Poirot asintió. «Una mezcla, quizás, de mala suerte y arreglo cuidadoso». «Pero, ¿qué supones, Hastings, si te digo que detecté un leve olor a nitrato de AML en su vaso? Un medicamento que se sabe que causa mareos, colapso, incluso insuficiencia cardíaca, si se administra a uno con mala salud». Miré, avergonzado. «Entonces, ¿fue envenenado?» Poirot inclinó su cabeza. «O al menos, se hizo un intento, para ayudar al destino. Tales cosas no suceden por accidente. Alguien aquí se impacienta por la suerte de Mayaloy, para agotarse». El bullicio se hinchó nuevamente cuando Faxi reapareció, agarrando la botella sospechosa y anunciando. «Los inspectores enviaron una palabra. El infierno estará aquí junto a la mañana, a más tardar». «Pero, quizás no a tiempo», murmuró Poirot. En esa sofocante sala de grifos, con sospecha espesa como el humo por encima, los jugadores esperaban, cada uno mirando a los demás, sabiendo que el drama de la suerte, sin muerte, de Mayaloy aún no había llegado a su fin. Mientras tomábamos nuestros asientos, sentí que la espina del miedo se acercaba. Para Poirot, la persecución realmente había comenzado. El resto de esa noche cargada pasó con una vigilancia atenta y antinatural, como si el aire, en los brazos de Trinity, se estremeciera en el borde del apocalipsis. Meloí, despertado por fin por los persistentes cuidados de Ross, y lo que olía sospechosamente a una fortificadora pizca de vinagre, se recuperó lo suficiente como para sentarse en posición vertical, aunque su cara seguía blanca. Faxi Kirby acechó en el bar, jugando sin cesar con un cuaderno maltratado. Sloan, con cara cenicienta, se cernía cerca, murmurando sobre lo inevitable y ofreciendo una simpatía profesional que parecía mal disfrazada de anticipación. Poirot y yo nos mantuvimos en nuestra mesa, una comprensión silenciosa entre nosotros. Observamos, esperamos. Finalmente, cuando el pub se vació y las lámparas se atenuaron, Rousi llevó a Meloí a una habitación lateral para descansar, jurando que no había dejado que otro vaso se acercara mientras él respiraba. Sin esperarse antes del duelo, y los espíritus de la habitación agriados por sospecha, Sloan y Faxi partieron, murmurando sus despedidas. Poirot se puso de pie y se estiró, su mirada fija en sombras que se acumulaban en las esquinas. «Ven, Hastings. La investigación no solo está en el salón brillante, sino, a menudo, en la oscuridad afuera». Salimos por la puerta lateral al callejón, donde la niebla de la ciudad se acercaba,
y el único sonido era el de nuestros pasos sobre los adoquines húmedos. En algún lugar más lejos, una campana, y un carruaje rodando, incluso bajo la noche. Una lámpara de la calle. Muslone, que se cernía como si esperara a un cliente, pero ¿con qué motivos? ¿Qué sabemos? Me estremecí, no totalmente por la humedad. Seguro, dijo tanto. Pero, ¿por qué no simplemente esperar la ruina de Mayaloy por su propia locura? Poirot sonrió. Porque, mi amigo, cada esquema eclipsado por la desesperación, se tiñe de impaciencia. Si hay una póliza de seguro, si está cerca de su vencimiento, si es considerable, entonces no se deja al azar. Es un solo acto. Una conspiración. Respiró hondo, con el terror. ¿Suerte irlandesa? ¿O ninguna? La mano de Poirot aterrizó tranquilizadora sobre su hombro. Descríbelo, si eres tan amable. Meloí retorció su gorra, jadeando. Un tipo grande. Pensé que era Faxi al principio, pero no tenía el mismo cuerpo. No vi el rostro. Cuando grité, corrió, rápido como una rata. Ya se había ido cuando Roussy regresó. Intercambiamos miradas bajo la tenue luz de la linterna. Los ojos de Poirot brillaron brevemente. Ahí está, Hastings. ¿Qué te dije? Conspiración, sí, pero también confusión. Quizás nuestro malhechor no sea quien esperamos. Un crujido detrás de nosotros me hizo girar. Era Roussy, sujetando un chal contra la niebla. Se deslizó por el costado. Señor Poirot, creí ver a alguien merodeando, pero ella se estremeció. Si va a quedarse, señor, mejor manténgase cerca del señor Mayaloy. Poirot inclinó la cabeza. En efecto, mademoiselle, hace bien en ser cuidadosa. Se volvió hacia Meloí, gentil. La pequeña compañía de tres se deslizó, cansada, a lo largo del corredor, cada sombra, ahora, una amenaza potencial. Poirot organizó una cuna improvisada detrás de la barra y, tras una inspección cautelosa de todas las ventanas y puertas, se sentó junto a Mayaloy sobre unos cojines desordenados, su famosa paciencia intacta. El aspirante asesino se vuelve más audaz con cada fracaso, y ahí se detuvo, frunciendo el ceño. Tal vez, sus cómplices ni siquiera conocen las verdaderas caras de los demás. Me demoré cerca de Roussy en el bar, una oreja siempre ladeada, para pasos sigilosos. Las horas pasaron. Los dedos grises del amanecer se rizaban sobre los tejados. Afuera, en el callejón desierto, juraría que vi una última sombra furtiva deslizarse, observada por los ojos atentos e inquebrantables de Poirot. Si hubiera otro accidente, no llegaría esta noche. Pero todo el callejón parecía contener la respiración, esperando el próximo lanzamiento de dados del destino, mientras Hercule Poirot vigilaba el silencio, y yo, con el corazón en la mano, me preguntaba: ¿quién, entre el círculo menor, atacará a continuación? Las horas antes del amanecer son, como todos los soldados saben, las más frías y desconcertantes, un momento liminal, cuando las amenazas de la noche aún persisten, y la promesa de seguridad permanece fuera de alcance. Donde, de forma agazapada detrás de la barra, estaba arrullada por el lento tic-tac del reloj, y el resoplido ocasional de Meloí, dormido. A su lado, Poirot se sentaba tan impasible como una esfinge, su mirada alternaba entre las ventanas sombrías y la figura despeinada de nuestra carga reacia. Por fin, la primera luz filtrada se arrastró por los rincones de la habitación del grifo, pintando el detritus de una larga noche, camiones cisterna dispersos, huellas de botas fangosas, un solo resbalón de apuestas, descartado en un rincón, bajo un alivio incoloro. Roussy bostezó en la puerta, su rostro dibujado, pero resuelto. Poirot se enderezó cuando el primer rayo de sol atravesó el piso. Coraje, mon ami, dijo, poniendo una mano suave en el hombro de Meloí. Es mañana. Parece que tu suerte ha durado una noche más. Meloí se quejó, frotándose los ojos. Se agota, sin duda. No sería la primera vez. Mendigando su perdón, caballeros, por ser tantos problemas. Tonterías, dije, intentando inyectar alegría. Pareces más bien el invitado de honor en el Trinity Arms en estos días. Sigue así, y colgarán tu retrato sobre la repisa de la chimenea. Esa noción envió un estremecimiento visible a través de Meloí. Poirot simplemente sonrió. Atrapé la curva sutil de sus labios, justo cuando la puerta principal se sacudía bajo un puño pesado. Roussy alzó la vista, sorprendida. ¿Quién demonios a esta hora? Poirot se puso de pie, a su manera, de repente alerta. Veamos, mademoiselle.
Quizás sea el inspector, o alguien menos amigable. Con un gesto de mano, me llamó hacia la puerta. La abrí, para encontrar, no a un desconocido, sino al sargento Clancy, un policía robusto, de rostro enrojecido, con la paciencia heredada de un hombre que hace mucho tiempo se acostumbró a los problemas. Mañana, caballeros, dijo Clancy, mirando hacia adentro con franca curiosidad. El inspector dice que les diga que llegará pronto. Tuvieron un poco de problemas en Clerkenwell. Me envió para estar atento. Poirot lo recibió gravemente, y lo condujo hacia la sala del grifo. Vienes en un momento más propicio, mon cher. El señor Mayaloy ha sobrevivido a otro intento contra su vida, y nos encontramos en una encrucijada. ¿Puedo confiar en su observación, su vigilancia, mientras entrevisto a nuestros otros amigos de esta mañana? Visite a Sloan primero, y tal vez, nuestra casa de apuestas. Bueno, ¿no está esperando?, murmuró. La transmisión mantenía una vigilancia, si bien algo somnolienta, en la puerta, por la mirada periódica de Clancy a Meloy, y, cuando pensaba que nadie lo veía, al reloj. Por fin, la campana sobre la puerta tintineó. Poirot reapareció, cepillando un rastro de polvo de su manga inmaculada. Entró en la escena de un vistazo. Merci, Hastings. Todo está tranquilo hasta ahora, respondí. Clancy ha sido un modelo de vigilancia. Poirot sonrió. Tres bien. ¿Y nuestro señor Mayaloy, cómo está? Yampi como un gato. Se quejó Meloy. ¿Alguna suerte? Poirot se sentó, los dedos entrelazados, los ojos brillando con esa intensidad peculiar que siempre anunciaba revelaciones por venir. Primero, mon ami, una encuesta. Él asintió con la cabeza a Clancy. Sargento, ha escuchado todo lo que necesita sobre la desventura de anoche. Clancy asintió. Sí, señor. Roucy dio su testimonio. También lo hizo Meloy. Bien. Poirot se volvió hacia mí. Hastings, ¿recuerdas al señor Sloan, el enterrador? Cuando lo llamé, ya estaba vestido para negocios. Un funeral, afirmó. Sin embargo, en su blotter, el nombre previsto para hoy no era un nombre en absoluto, solo una serie de signos de interrogación. Curioso, ¿no es así? Muy, estuve de acuerdo, sin pensar mucho en el sentido del humor del enterrador. Poirot continuó. Se esforzó por mostrarme una pila de avisos de seguro, todos impagos, excepto uno que se sacó el mes pasado a nombre de nuestro amigo Meloy. El beneficiario nombrado por el arreglo, y la letra del sargento en la firma de testigos, coincide con la que aparece en el libro de alquiler de Faxi Kirby. La ceja de Clancy se frunció. Entonces están en esto juntos. Poirot se encogió de hombros. Es una posibilidad, pero el carril de Cordero genera lealtades enredadas. También visité a Faxi Kirby, prosiguió. Estaba nervioso, más de lo normal. Afirmó que solo firmó como testigo a petición de Sloan. Sin embargo, en su libro de contabilidad, encontré anotaciones curiosas, apuestas, deudas. El nombre de Meloy aparecía con demasiada frecuencia, dada la pobreza de Mike. Parece, sargento, que cuando Meloy tiene suerte, Faxi pierde. Y cuando no, Faxi gana. ¿Y los demás? Presioné. El rostro de Poirot se suavizó. Vi a Roucy brevemente, aunque estaba vigilando a Meloy. Ella, solo ella, creo, desea el bienestar de nuestro amigo irlandés. No por codicia, ni por miedo, sino por simple amabilidad. Fuimos interrumpidos por otro golpe. La puerta se abrió para revelar al inspector, arrugado, pero enérgico, cuaderno en mano y ojos agudos. Buenos días a todos. Pido disculpas por la demora. Clancy, puedes retirarte. Poirot, ¿qué tienes? En unas pocas frases nítidas, Poirot describió sus hallazgos, la póliza de seguro, las deudas registradas, la lealtad de Roucy. El inspector escuchó, garabateando furiosamente, luego miró a Meloy con algo parecido a un respeto a regañadientes. ¿Sobreviviste otra noche, Mike? Bueno, estás haciendo que mi papeleo envejezca, esperando que no lo logres. Meloy sonrió débilmente, siempre feliz de complacer. El inspector se sentó. Poirot se levantó, enderezando su chaqueta. Ha llegado el momento de reunir a todos los interesados. Tengo una sospecha. La siguiente mano revelará no solo quién entre ellos empuja, y quién solo observa, sino también por qué Meloy fue elegido para este juego fatal en primer lugar. ¿Podemos reunirnos en la sala de grifos de inmediato? El inspector asintió. Clancy, traiga a Faxi Kirby y a Sloan, por favor. ¿Y tú, Poirot, qué esperas encontrar?
Los ojos de Poirot brillaron. No que, mi amigo, sino quién. Y quizás, quien falta, o quien exagera su papel cuando el juego está casi perdido. Cuando Clancy se fue, miré a Poirot. La sala de grifos nunca se había sentido más como un escenario, preparándose para su acto final. El viejo Meloí, la estrella involuntaria, bebía su té, mirando la mesa. Roucy le dio una palmadita en el hombro, los ojos muy abiertos con esperanza y temor. Poirot se paró junto a la ventana, girando su bigote con calma. Ahora, Hastings, ya verás. La verdad entra en la luz, solo cuando los que están en la sombra se ven obligados a enfrentarla. Coraje, mon ami, la de nuevamente está cerca. Y cuando la campana volvió a sonar, anunciando la llegada de los otros jugadores, supe que, dentro de la hora, su culpable revelaría todo. Y que la extraña saga de Mayaloy lo inquietante finalmente llegaría a su final. La sala de grifos se convirtió en una cámara de presión. A través de las ventanas esmeriladas, vi el carril de Cordero revolotear con el bullicio de la mañana. Sin embargo, dentro, un silencio pesado yacía sobre la empresa reunida. El sargento Clancy había dejado a Faxi Kirby, quien llegó ceniciento y beligerante, y a Sloan, que flotaba como un fantasma, en su atuendo fúnebre negro. Roucy permanecía detrás del mostrador, paralizada de preocupación por Meloí, quien se sentó al final de la mesa, pálido y tembloroso, pero claramente más alerta que en cualquier momento desde nuestra llegada. El inspector tomó el centro, su postura brusca e inequívocamente oficial. Bien. Pongamos fin a esto. Poirot, el piso es tuyo. Con todos los ojos sobre él, Poirot, inmaculado, con expresión grave, se levantó y encuestó al grupo. Colocó un vaso solitario en el centro de la mesa, girándolo con una delicada precisión. Revisemos los hechos, mes amis. Aquí tenemos a un alma pobre, el señor Michael Mayaloy, sobreviviendo milagrosamente a una calamidad tras otra, mal licor, fuego, casi ahogamiento, envenenamiento. Un catálogo tan largo de desgracias que desafía la creencia. Accidentes, los llamaron. Pero todos estos accidentes tenían manos detrás de ellos. Una ola de movimiento nervioso recorrió la sala. Faxi agarró la parte posterior de una silla con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sloan miró obstinadamente la mesa. Roucy recorrió los rostros con la mirada, aterrada. Poirot hizo una pausa. Su mirada aguda viajaba por el borde del vidrio maltratado. Pero hay una pregunta que aún no se responde. Una pregunta aún más importante que, ¿quién planeó? ¿Quién vertió? ¿Quién esperó y observó? ¿Por qué Meloí? ¿Por qué ustedes, Faxi y Sloan, eligieron a este hombre, de entre todos, en el carril de Cordero, como el que pagaría con la muerte? Se enderezó. Toda la habitación colgaba de sus próximas palabras. No era solo que parecía un alma simple, prescindible. No. Meloí parecía el objetivo perfecto. Solo, sin dinero, un viejo borracho, sin familia, sin lazos, nadie para llorarlo, ni para despertar la curiosidad oficial. La suya era el tipo de vida que, jugaban ustedes, podía terminar sin que nadie se preocupara por preguntar por qué. El dedo de Poirot rastreó la forma del documento del seguro, con énfasis. Necesitaban un hombre, sin lazos. La póliza sería rápida. El funeral, discreto. Fácil para un empresario con un libro mayor en blanco. Más fácil aún para una casa de apuestas, con deudas. El pobre Meloí tuvo la desgracia de ganar una suma de Faxi en cartas. A la vejación eterna de Faxi, que nunca perdió, pero sí se alejó. Una victoria que persistió como un recordatorio agrio de su mala suerte. Y Sloan, presionado por viejos favores debidos, siguió, consolado por la perspectiva de ganancias, convencido de que la bebida de Meloí terminaría las cosas pronto, si la naturaleza recibía un empujón. Faxi miró hacia otro lado. Los labios de Sloan se blanquearon. No fue odio, continuó Poirot con voz firme, sino el cálculo frío, y el hábito mortal inglés de ver a un hombre como nadie, simplemente porque la fortuna lo dejó sin amigos. Pensaron beneficiarse rápidamente, antes de que la póliza expirara. Cada accidente que fallaba, solo los hizo más desesperados. Atrajeron a otros, a la telaraña, a medida que pasaban los meses. Sloan estalló. Habría muerto de todos modos. Ya estaba medio muerto. Y así, dijo Poirot, con frialdad. Se convirtieron en cómplices de la muerte. Pero no fueron los únicos. Vincent Riley. Desesperado. Endeudado.
Meloí lo vio en la sombra del callejón anoche. Ansioso por un final, quizás el de su propia razón. Una lección objetiva. El asesinato es asesinato. Y no se olvida. Aunque, muchas veces, se le deja pasar sin consecuencias. Meloí, Kirby, vienen con nosotros. Meloí solo pudo murmurar su agradecimiento. Aturdido y agradecido. No dejaría pasar desapercibido. Seguía Poirot en la mañana, seguro de que, de alguna manera, no solo había salvado una vida, sino también, una parte de la esperanza. Disipaba la sensación de un cierre alegre que había llegado a nuestra reciente aventura en Londres. Lo encontré avivando los incendios de una panadería cercana. La bondad de un alma, Hastings, se extiende, dijo. ¿Cómo dices en inglés? Como un guijarro en el agua. No pude evitar sonreír. Me atrevo a decir que la bondad de Roussy hizo el mayor milagro de todos. ¿Y qué de Faxi y Sloan? Pregunté. Lo recordarán. Tienen un gran sentido de lo que se castiga, y lo que simplemente es, lamentable. La desesperación, la soledad y la indiferencia florecen. Pero también, lo hace la redención. Meloí fue elegido porque el mundo lo pasó por alto. Pero, como hemos visto, ser visto, y ser salvado, a veces es suficiente. Miré por la ventana, viendo a Londres despertar a su ajetreado día, con el conocimiento de que, en algún lugar, un irlandés maltratado y una camarera silenciosamente heroica estaban comenzando su propio, nuevo capítulo. Poirot, notando mi reflejo, me sirvió otra taza de té fuerte. Bueno, Hastings, ¿qué dices de otro paseo? Esta vez, en algún lugar menos sombrío. Uno no necesita un caso para justificar una buena compañía. Me reí, aliviado, y extrañamente agradecido. Cuando salimos del piso, entrando en la animada luz del sol, me encontré pensando a menudo en el carril de Cordero, y en todas las calles sin nombre donde la suerte, y la misericordia, aún pueden prevalecer. Al final, como Poirot solía recordarme. No es el destino lo que nos convierte en héroes, sino la simple y obstinada negativa, a dejar que otra alma se deslice en silencio, hacia el olvido. Mientras la niebla se asienta sobre el carril de Cordero, Hercule Poirot expone el cruel plan de Faxi y Sloan para envenenar a Michael Meloí, con fines de lucro. Frustrado por la compasión de una camarera, y el ojo agudo de un detective. La muerte atrae un espacio en blanco. Inspirado en la verdadera historia de Michael Meloí, Mike el Duradero, esta historia concluye con la justicia servida, y un destello de redención en un rincón olvidado de Londres. Esperamos que este descenso a la desesperación humana te haya atrapado, querido oyente. ¿Previste el tranquilo heroísmo de Roussy? ¿O los conspiradores te atraparon por sorpresa?